comentaba, sería B' más 2 veces B1. Entonces, de esta manera, el ancho efectivo de la losa nos da de 163 centímetros. ¿Sí? Ahora, como F'C es mayor a 280 kilogramos por centímetro cuadrado, eso significa que nosotros tenemos que calcular el valor de beta 1. ¿Sí? Entonces, calculamos beta 1 con la expresión que nos brinda las normas técnicas complementarias. ¿Sí? Y al sustituir obtenemos que beta 1 es igual a 0.84. ¿Sí? Entonces ya con estos valores ya tenemos las dimensiones de nuestra sección transversal y también tenemos el valor de beta 1 de nuestro concreto, por ser de una resistencia mayor a 280 kilogramos. Entonces, ahora sí, pasamos al siguiente punto, que sería determinar los diagramas de elementos mecánicos, el diagrama de momento flexionante y el diagrama de fuerza cortante. ¿Sí? Entonces, con las cargas que nosotros tenemos, pues tenemos que hacer nuestra correspondiente combinación de carga. ¿Sí? Entonces, podemos hacer esa combinación de carga sin antes aplicar los factores de carga o después aplicarlos. Entonces, lo más práctico ahorita es a cada una de las cargas, pues de una vez afectarla por su correspondiente factor de carga. ¿Sí? Entonces, para cargas muertas, tenemos un factor de carga de 1.3 y para cargas vivas un factor de carga de 1.5. Entonces, para obtener las cargas últimas, las cargas uniformemente repartidas últimas para cada caso, pues las cargas que nos dan como dato las multiplicamos, en este caso, para las cargas muertas, las multiplicamos por 1.3 y nos da 3.9, y para las cargas vivas las multiplicamos por 1.5, y siendo las cargas 2.5, pues tenemos 3.75 toneladas. Y la carga P, pues es una carga muerta, la multiplicamos por el factor de carga correspondiente a carga muerta, y obtenemos que son 26 toneladas. ¿Sí? Entonces ya todas las cargas las tenemos factorizadas. Para trabajar con una sola carga uniformemente repartida, pues sumamos la carga muerta última más la carga viva última, y de este modo tenemos un único valor de carga uniformemente repartida que nos da de 7.65 toneladas metro. ¿Sí? Y ya con esto, y con el valor de la carga puntual, pues ya es como resolvemos nuestra viga para determinar los diagramas de elementos mecánicos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí nuevamente la viga, ¿sí? Y aquí con la carga PU factorizada y la carga W factorizada. ¿Sí? Entonces, con estas cargas, pues por equilibrio, ¿sí? Aplicando las ecuaciones de la estática, nosotros determinamos las fuerzas cortantes, ¿sí? Y el diagrama de momentos flexionantes. ¿Sí? De esa manera, pues nos queda nuestro diagrama de este tipo, ¿sí? ¿Sí? Y nuestro diagrama de fuerza de momento flexionante. Entonces, de fuerzas cortantes tenemos esta máxima de 41.68 toneladas, ¿sí? Y como la viga es simétrica, pues nuestro diagrama de fuerza cortantes pues es simétrico, ¿no? Lo único que cambia es el sentido de los signos, ¿sí? Y lo mismo sucede, algo similar sucede con nuestro diagrama de momento flexionante, ¿sí? Tenemos un momento negativo de 46.8 toneladas y un momento positivo en el centro del claro de 55.6 toneladas metro, ¿sí? Entonces, ya tuvimos los elementos mecánicos, ya tenemos las cargas con las cargas factorizadas. Entonces, el siguiente paso, pues, ¿cuál va a ser? El siguiente paso, pues, ya es ahora sí pasar al diseño por flexión, ¿sí? Entonces, la viga la tenemos que diseñar para dos momentos, ¿sí? Como se acordarán, aquí tenemos un momento positivo de 55.6 toneladas y momentos negativos de 46.87. Entonces, nuestra viga la tenemos que diseñar para resistir cada uno de esos momentos. Entonces, la parte que está dentro de los apoyos, pues va a ser diseñada con este momento positivo, y en los extremos donde tenemos los voladizos van a ser diseñadas para resistir estos momentos negativos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y entonces empezamos pues, por la parte en voladizo. Entonces, como la viga está en voladizo, eso significa
que por la flexión que se va a presentar y por la acción de las cargas que están actuando hacia abajo, hacia la dirección vertical, pero eso va a provocar que la tensión de la sección transversal pues, se presente en la fibra superior, ¿sí? Y la compresión se presente en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior de esta sección T. Entonces, como la tensión la tenemos arriba, ¿sí? Independientemente de que sea una sección T, pues la compresión, los esfuerzos de compresión se van a presentar en la parte baja de la sección transversal, ¿sí? Y eso significa, suponiendo que aquí tenemos nuestra sección transversal, ¿sí? Si aquí tenemos lo que es la tensión, pues la compresión la vamos a tener acá abajo en la zona donde la viga pues es una viga rectangular, ¿sí? Entonces, debido a esto, independientemente de que la sección transversal tenga una forma de sección T, pues la viga se va a comportar como una viga rectangular, ¿sí? Entonces la vamos a diseñar como viga rectangular, ¿sí? Entonces, para ello necesitamos de conocer primero las cuantías de acero, la mínima y la máxima permisible en una viga, ¿sí? Recordando que nosotros calculamos la cuantía de acero mínima para saber cuál es la mínima cantidad de acero que nosotros necesitamos colocar en una viga, ¿sí? Nosotros nunca vamos a poder colocar menos acero que lo que nos diga el acero mínimo, ¿sí? Si el acero mínimo nos dio 2 centímetros cuadrados y el acero necesario, por ejemplo, nos da de 1 centímetro cuadrado, pues no vamos a poder colocar 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Nosotros vamos a tener que colocar 2 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque por reglamento, para garantizar que la viga tenga un adecuado comportamiento, pues nosotros no podemos poner menos acero que el mínimo, aunque aparentemente no lo necesite, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ello es indispensable conocer las magnitudes de los aceros mínimos y máximos para que la cantidad de acero que nosotros le vayamos a colocar a nuestra viga siempre quede dentro de ese intervalo para garantizar el comportamiento útil de la viga. Si no queda dentro de ese intervalo, entonces no podemos asegurar que la viga tenga el comportamiento que estamos deseando, ¿sí? Entonces, pues por ello hay que calcular estas cuantías. Entonces tenemos el acero mínimo, ¿sí? Todos los datos que se involucran en esta expresión para determinar el acero mínimo los conocemos y tenemos que el acero mínimo son 6 centímetros cuadrados, ¿sí? Para obtener el acero máximo, pues tenemos que calcular el acero balanceado, porque el acero máximo es igual al 90% del acero balanceado, ¿sí? Y entonces, pues calculamos el acero balanceado, ¿sí? Con el correspondiente beta 1 que ya calculamos previamente, y obtenemos que el acero balanceado son 63 centímetros cuadrados, ¿sí? De esta manera, para el acero máximo, pues simplemente el acero balanceado lo multiplicamos por 0.9 y obtenemos lo que es el acero máximo, que son 56.7 centímetros cuadrados, ¿sí? Ustedes son el mínimo y el máximo de acero que nosotros pudiéramos colocar en una viga. No podemos colocar ni menos ni más de esto que calculamos. Entonces, ya que conocemos estos límites, ahora lo que resta, pues es determinar la cantidad de acero que se necesita para que la viga tenga un comportamiento adecuado. Entonces, el acero necesario lo calculamos con esta expresión, que es la misma que hemos utilizado en casos anteriores, ¿sí? Y ahí nada más recordándoles que el momento último pues debe de estar en unidades que sean que están congruentes con el resto de las unidades de los demás parámetros que estamos manejando en esta expresión, ¿sí? Entonces, aquí vemos que todos los parámetros pues, los tenemos en centímetros, ¿sí? Entonces, en kilogramos centímetros, entonces todo debería estar en kilogramos centímetros. Entonces, si se fijan, el momento pues, lo tenemos en toneladas metro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esas toneladas metro, transformarlas o pasarlas a kilogramos centímetros para ser congruentes con el resto de las unidades. Entonces, por ello, aquí si se fijan, el momento último lo estamos multiplicando por 10 a la 5, ¿sí? Por 1 por 10 a la 5. Esto es para poder tener todo, para ser congruente con las unidades y todo esté en kilogramos centímetros, ¿sí? Bueno, entonces, calculamos el acero necesario, sustituyendo en la expresión,
obtenemos que el acero necesario son 22.68 centímetros cuadrados. Me faltó un cuadrado. Y entonces esta es la cantidad de acero necesaria para resistir este momento último de 46.87 toneladas metro. Ahora, ¿qué hacemos con este valor? Pues comparamos con los límites de acero, si este acero necesario se encuentra dentro de esos intervalos, ¿sí? Y entonces, pues revisamos. El acero mínimo nos dio 6.62, el acero necesario me dio 22.68 y el acero máximo me dio 56.7. Eso significa que nuestro acero necesario pues sí queda dentro del intervalo entre el acero mínimo y el acero máximo. Por tanto, nuestra viga se va a comportar como viga rectangular y como viga simplemente armada. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Profe, una duda. Sí, adelante. ¿El D no cambia aquí por ser en el extremo? ¿El qué, perdón? La D de 60, ¿no cambia aquí por ser del extremo? Se supone que la altura era 65, ¿no? ¿Y no se le restaban 2 nada más? ¿O sigue siendo la misma D? Sigue siendo la misma D. ¿Por qué? Porque si te fijas aquí en la figura que estamos viendo, el recubrimiento del acero de refuerzo es 5 centímetros. Entonces la distancia D, para este caso, se tendría que medir de la parte de la fibra donde tenemos compresión, que en este caso la compresión la tenemos acá abajo, ¿sí? Hasta el lecho donde tengamos el acero a tensión, que es esta, ¿sí? Entonces esta distancia D, para este caso en particular, pues es 65 menos 5 centímetros, entonces son los 60 centímetros. Si aquí tuviéramos en lugar de 5 centímetros, tuviéramos 2 centímetros de recubrimiento, entonces, pues nuestra D sería 65 menos 2 centímetros, sería 63 centímetros, ¿sí? Entonces, el concepto de D es el mismo para cualquier lado, que es la distancia de la fibra extrema a compresión al punto en donde tenemos el lecho de acero de refuerzo, ¿sí? Que en este caso para el voladizo es así, para la parte intermedia pues no es así, la D se mediría desde aquí hasta acá abajo, perdón por la, ¿vale? Ese sería mi D. ¿Sí? Aquí, para ambos casos, la D es la misma porque la distancia de recubrimiento que se tiene, tanto en el lecho superior como en el lecho inferior, pues es la misma y son 5 centímetros. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. ¿Otra duda, jóvenes? ¿No? Entonces, ya que sabemos que la viga se diseña como simplemente armada en los voladizos, pues ahora ya que tenemos el acero necesario, pues nada más nos falta pasar ese acero necesario a acero práctico, con las varillas con barras de refuerzo comerciales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se propone para el acero práctico pues, 6 varillas del número 7. ¿Sí? Y esto nos da, como las varillas del número 7 tienen un área de 3.88 centímetros cuadrados, pues entonces el acero práctico me da de 23.28. ¿Sí? Nosotros originalmente nuestro acero necesario nos dio de 22.68. Entonces es un poquito mayor el acero práctico. Entonces, pues para asegurarnos que la viga va a tener un buen comportamiento, pues volvemos a recalcular el momento resistente de la viga con este acero práctico, que es ligeramente mayor al acero necesario, ¿sí? Entonces, es un hecho que esa diferencia que tiene de acero pues es muy poca y seguramente la viga se va a comportar adecuadamente, pero pues no está de más pues revisarlo, ¿no? Para tener certeza de cuál va a ser el momento resistente que va a estar resistiendo esta sección transversal en los voladizos de la viga. Entonces, con este acero práctico, pues calculamos la cuantía de acero, ¿sí? Y esa cuantía de acero pues nos da de 0.011 y nuestra Q1 nos da de 0.18, ¿sí? Entonces,
Con estos valores obtenemos ya nuestro momento resistente, empleando la expresión de momento resistente. Permítanme. Sí, adelante. Bueno, entonces, obteníamos, ya con la cuantía de acero y con la Q1, pues obtenemos el momento resistente ya real de nuestra viga y nos da un momento resistente de 48.02, ¿no? Entonces, si este valor lo comparamos con el momento último, en ese extremo que nos dio de 46.87, entonces pues, nuestro momento resistente es pues, ligeramente mayor, ¿no? Entonces, la viga se comporta bien, tiene la capacidad de resistir el momento, resistir con un margen de seguridad el momento último de la viga, ¿vale? Bueno, entonces esto es por la parte de momento resistente en los extremos de la viga. Ahora pues hay que hacer lo mismo para la parte intermedia, ¿no? La que está entre los apoyos o las columnas que soportan nuestra viga que estamos analizando. ¿Sí? Bueno, entonces ya diseñamos eso, entonces ahora nos vamos a la parte central. En la parte central tenemos un momento actuante de 55.6 toneladas metro, ¿sí? Entonces pues tenemos que ver qué vamos a hacer con esta viga. En la parte central nosotros tenemos que la viga pues es una sección T y pues ahorita con este momento pues no tenemos la certeza, no tenemos las herramientas para saber si la viga se va a comportar como una viga rectangular o como una viga sección T, ¿sí? Entonces, así como lo hicimos cuando estuvimos viendo el caso de viga sección T, pues aquí vamos a hacer lo mismo, pues tenemos que evaluar cuánto es el momento resistente del patín para ver si la viga se comporta, la vamos a diseñar como viga T o la vamos a diseñar como viga rectangular, ¿sí? Entonces, pues lo que tenemos que hacer primero es calcular es el momento resistente del patín, ¿sí? Entonces, el momento resistente del patín lo calculamos tomando en cuenta pues, el espesor del patín, que en este caso creo que son 8 centímetros, no me acuerdo. Ahí está, sí, son 8 centímetros. Entonces, suponiendo que el patín está trabajando al 100%, pues vamos a calcular su momento resistente, ¿sí? Entonces, lo calculamos, ¿sí? Aquí utilizamos la expresión correspondiente, ¿sí? Y nos da que el momento resistente del patín es de 167 toneladas metro, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que este momento resistente del patín es mucho mayor al momento último en la viga central, ¿sí? Es muy grande. Entonces significa que el momento que para resistir el momento de 55.6 toneladas metro, pues la viga no requiere de la participación o de la contribución del alma de la sección transversal, ¿sí? Basta con que participe nada más el patín de la viga para poder resistir sin problemas ese momento último. Entonces, como nada más estamos tomando en cuenta, ¿sí? Aquí otra vez la sección transversal, ¿sí? Como estamos considerando toda esta parte, esta contribución del patín para el momento resistente, pues tenemos un momento resistente mayor, pues eso significa que la participación del patín, con la participación del patín va a ser más que suficiente para resistir los 55 toneladas metro. Entonces, seguramente no vamos a necesitar todo el ancho del patín, entonces va a ser un pedazo menor, ¿sí? Pero eso va a significar que la viga la vamos a diseñar como una viga rectangular y no como una viga T. ¿Por qué? Porque no tenemos la participación de esta otra parte, ¿sí? Lo que es el alma de la viga. Entonces, al hacer esto, pues diseñamos la viga como rectangular, ¿sí? Entonces, ¿qué procede? Pues hay que hacer lo mismo, determinar los aceros mínimos, ¿sí? El acero balanceado, el acero máximo, y determinar el acero necesario, ¿sí? Entonces, el acero mínimo pues, nos da 28 centímetros cuadrados, el acero máximo
nos da 264 centímetros cuadrados, ¿sí? Y el acero necesario, pues lo calculamos considerando pues, el ancho correspondiente. En este caso, como estamos considerando la participación de todo el patín, del ancho del patín, pues el ancho del patín es de 163 centímetros, ¿sí? Entonces, calculamos el acero necesario para esta viga con un ancho tan grande, ¿sí? Y obtenemos que el acero necesario es de 25 centímetros cuadrados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí mi acero necesario me dio de 25.07 para resistir este momento último de 55.6 toneladas metro, ¿sí? Pero pues revisamos en dónde queda este acero necesario, si dentro del intervalo de acero mínimo y acero máximo, ¿sí? Si queda dentro, pues ya la viga va a tener un buen comportamiento, pero pues, en este caso, si se fijan, el acero necesario es mayor, es menor, perdón, al acero mínimo, o el acero mínimo es mayor al acero necesario. Entonces, eso significa que por cuestiones de normatividad, pues nosotros no podemos colocar menos acero que lo que nos dé el acero mínimo. Entonces, por lo tanto, aunque aquí nos da que necesitamos menos acero, pues no podemos colocar esa cantidad de acero, y lo que vamos a colocar aquí, pues es el acero mínimo, ¿sí? Entonces, en esta viga, quien va a regir el diseño, pues va a ser el acero mínimo, que son 28.23 centímetros cuadrados. Entonces, la viga la diseñamos con el acero mínimo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Algunos? Bueno. Entonces, por lo tanto, el acero práctico se propone 5 varillas del número 8, ¿sí? Una varilla del número 8 tiene 5.07 centímetros cuadrados y el acero práctico, por tanto, nos da de 25.35 centímetros cuadrados, ¿sí? Casi. El acero necesario nos dio de 20, el acero mínimo nos dio de 28.23 y aquí el acero práctico, aquí ya me equivoqué, tendría que haber puesto 28, pero aquí la regué, aquí lo tengo que corregir, pero aquí tendría que ser el acero práctico tendría que ser mayor o igual a los 28, 28 punto y algo, 28.23 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces ya con ese acero, que me viene aquí, pues habría que determinar cuánto valdría el momento resistente, ¿no? Entonces aquí los valores que están viendo pues están mal porque no debería haber utilizado este acero, ¿sí? Tendría que haber utilizado un acero práctico cercano, mayor o igual a esto que tenemos aquí. Bueno, los cálculos pues ahí van a variar un poquito, ¿sí? Pero el comportamiento de la viga pues va a ser el mismo, ¿no? No sé si tengan hasta aquí una duda. ¿Sí? Hasta aquí quedaría el diseño a flexión de esta viga, ¿sí? Falta ahora determinar el diseño por cortante, ¿sí? Salvo este error que cometí aquí, pues no sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Profe, Sí, dígame. ¿por qué calculó así el ancho efectivo? Porque, bueno, revisando los apuntes, traté de guiar de los otros apuntes, y era la comparación, ¿no? Me parece que es la 16 veces T comparado con el L entre 4, Sí. claro, ¿no? Y aquí se hizo diferente. Son dos alternativas que hay, a mí se me pasó comentarlas. Esta la realicé de esta manera, pero si se fijan, las diferencias no son tan grandes, ¿verdad? Si utilizan el criterio que vimos inicialmente y el criterio que utilicé aquí, ¿sí? Casi es lo mismo, nada más que aquí lo que se obtiene es el ancho, o así decir, el ancho del ancho efectivo, pero solamente considerando el ancho de la alita del patín, ¿sí? Y ya después le suma uno el ancho de la sección rectangular, ¿sí? Las dos opciones son válidas, cualquiera de las dos que se utilicen, ¿sí? Nada más hay que referirlas cuál es la que utiliza, ¿sí? Pero son válidas las dos, ¿vale? Sí, gracias. A ver.
¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Sigamos entonces. Entonces ahora pasamos a la segunda parte del ejercicio, que es determinar el diseño cortante. Entonces, como punto de partida, lo primero que hay que obtener, ya que tenemos los diagramas de fuerza cortante, pues hay que determinar las zonas de cortante críticas, o las zonas críticas. ¿Sí? Recordando que las zonas críticas siempre van a estar a una distancia del paño de la columna o del apoyo. ¿Sí? En este caso, para esta sección, pues la distancia D son 60 centímetros. Entonces medimos 60 centímetros del paño de la columna a la izquierda, ¿sí? Como tenemos aquí, y hacemos lo mismo, 60 centímetros del paño de la columna a la derecha. ¿Sí? Y obtenemos pues, nuestra zona crítica, que estamos viendo aquí. Esta es nuestra zona crítica, esta es nuestra otra zona crítica. Y algo similar hacemos con el segundo apoyo, donde igual la distancia de son 60 centímetros, y pues tendremos aquí nuestra zona crítica y nuestra zona crítica. ¿Sí? Por ser simétrica la viga, tanto en cargas como en dimensiones, pues las zonas críticas están ubicadas en la misma, van a tener los mismos cortantes críticos, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos nuestros diagramas de fuerza cortante, pues de ahí nos vamos a la gráfica y podemos obtener cuál es el cortante crítico para este punto, ¿sí? Y para este punto, que es lo que tenemos aquí. Para obtener este cortante crítico no hay de otra más que hacer suma de fuerzas a la izquierda del punto donde estamos considerando la zona crítica, ¿no? Que es este. ¿Sí? En este caso, el cortante crítico pues va a ser pues esta área de este triangulito, ¿verdad? Bueno, no esta área, sí. Bueno, sí. Bueno, no la área, sino la proporción de esta altura correspondiente a la altura de acá, haciendo triángulos semejantes o haciendo, como estamos haciendo aquí, con suma de fuerzas a la izquierda de ese punto. ¿Sí? Algo similar se hace para el otro punto para determinar ese cortante crítico. Entonces, para esta zona tenemos un cortante crítico de 20.27 toneladas y para esta otra zona tenemos un cortante crítico de 35.22 toneladas. ¿Sí? Ahí no tienen dudas al respecto de cómo se determinan estos cortantes críticos, jóvenes. ¿No? A ver, Roque, ahí les pido de favor que si tienen alguna pregunta, me la hagan directamente porque luego no estoy viendo la pantalla de donde está Teams, estoy viendo la pantalla donde estoy presentando y luego no alcanzo a ver cuando están levantando la mano. Ahí creo que Irán estuvo levantando la mano, y ahorita lo acabo de ver, pero mejor cuando les pregunte algo, pues mejor ahí hagan la pregunta directamente. Entonces, no sé, Irán, ¿querías preguntar algo? Sí, ¿sí me escucha? Sí, sí, sí. Ah, ok. Mi pregunta era sobre si a las cargas puntuales también se les aplica el factor. Es que veo que aquí está multiplicando el 20 por el 1.3, pero no recordaba esa parte. Sí, todas las cargas se afectan por los correspondientes factores de carga, ¿sí? Si no te dicen qué tipo de carga es, pues tú vas a asumir que son cargas gravitacionales, ¿sí? Pero, por ejemplo, las cargas vivas y las cargas muertas, que, por ejemplo, para este ejercicio, pues ahí estaba explícito que sea carga viva y carga muerta, ¿no? Pero las cargas puntuales, si nada más dice P, hay que asumir que son cargas gravitacionales debidas a la carga muerta. ¿Sí? Entonces, todas las cargas puntuales o cargas uniformemente repartidas o linealmente repartidas, ya depende de su origen, se tienen que multiplicar por el respectivo factor de carga. ¿Sí? Sí, eso es muy importante. No pueden dejar de aplicar factores de carga nada más a determinadas cargas. ¿Sí? Tienen de aplicarle a cada carga su correspondiente factor de carga. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, bueno, entonces continuamos. Entonces ya obtuvimos nuestros cortantes críticos en las zonas críticas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como siguiente paso es determinar el cortante resistente del concreto. ¿Sí? Entonces aquí, pues vamos a tener para la zona que sería de 6 varillas del número 7, que si no me equivoco, esa es recordando, las de varillas del número 7 son las que tenemos en los extremos.
y la otra cuantía que está aquí, que tiene un error, pues es para la parte intermedia. ¿Sí? Entonces, para estas cuantías vamos a determinar el cortante resistente para el concreto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como primer paso, determinar la cuantía de acero y compararla para ver si esta cuantía de acero es menor a 0.015 y L entre H es mayor a 5. ¿Sí? Para este caso, pues vemos que sí, que la cuantía de acero es menor que 0.015 y L entre H es mayor a 5. Entonces, eso significa que nosotros podemos utilizar esta expresión para determinar el cortante resistente del concreto. ¿Sí? Y de esta manera nos da que el cortante resistente del concreto para esta zona es de 11.000 kilogramos. ¿Sí? Hacemos algo similar con la siguiente área de acero, o cuantía de acero, la que se encuentra en la parte intermedia, la parte central de la viga, y obtenemos su cuantía de acero, y esa cuantía de acero la comparamos para ver si es mayor o menor a 0.015. En este caso, pues también es menor a 0.015 y se cumple que L entre H es mayor a 5. ¿Sí? Entonces, pues usamos la misma expresión que en el caso anterior y obtenemos que el cortante resistente del concreto para la parte central o intermedia de la viga es de 12.000 kilogramos en esta sección. ¿Sí? Bueno, entonces ya obtuvimos los cortantes resistentes para la zona, por decir, zona 1, y para la parte central de la viga, el BCR2. ¿Sí? Con esos cortantes resistentes del concreto, pues ya, ahora lo que nos resta es determinar la separación de estribos. ¿Sí? Entonces, para determinar la separación de estribos, tenemos que revisar primero si se cumple esta relación, que el cortante resistente del concreto sea menor que el cortante último. ¿Sí? ¿Sí? Si esto se cumple y el cortante último es menor que esta otra expresión, entonces podemos suponer que la separación máxima que se puede colocar estribos en esta viga la podemos calcular como D entre 2. Entonces revisamos para el primer cortante, el cortante resistente en la zona 1, vemos que nos dio 11.000 kilogramos, el cortante último es 20.000, entonces el cortante resistente del concreto es menor que el cortante último, y este es menor a lo que nos da toda esta expresión, ¿sí? Que nos da 40.000. Entonces eso significa que sí se cumple. Entonces para BCR1 sí se cumple esto. Y pues hacemos lo correspondiente para el cortante resistente 2. ¿Sí? Y obtenemos ya tuvimos este cortante resistente 2, lo comparamos con el cortante último, vemos que es menor este cortante último, y este cortante último a su vez es menor que lo que tuvimos acá con esta expresión, que son 40.000. Entonces también se cumple. Entonces, como en ambos casos se cumple, pues nosotros podemos asegurar que la separación máxima que se puede colocar estribos en esta viga, en ambos tramos, pues es igual a D entre 2, ¿sí? Que sería 30 centímetros. Entonces, esta es la separación máxima. No puedo poner estribos más allá de 30 centímetros. Entonces, eso es lo que ahorita ya calculé. Ahora lo que nos falta es determinar, pues, cuánto vale la separación S1 y la separación S2 para cada uno de los tramos y compararla con esta separación máxima, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a obtener la separación S1 para el tramo de la izquierda, que es donde tenemos los apoyos o la zona en cantilevos, ¿sí? O los voladizos. Entonces, estamos suponiendo que tenemos estribos de número 3. Entonces, pues el área de estribos de número 3 es 0.71 y estamos suponiendo estribos rectangulares de 2 ramas. Entonces, el área AB son de 1.42 centímetros cuadrados. Entonces, hay que determinar el cortante resistente que va a aportar el acero de refuerzo transversal, y esto no es más que el cortante último menos el cortante BCR correspondiente en cada uno de los tramos. Entonces, para el tramo 1, pues nos da que el BSR es de 8.812 kilogramos,
¿sí? Y con este BSR1, pues ya calculamos la separación S1, ¿sí? Entonces sustituimos, aquí tenemos el área B, como vemos, 1.42, el FY y la distancia D, ¿sí? Y nos da que el S1 es igual a 30.45. Entonces, esta separación S1 nos da ligeramente mayor a la separación máxima. Entonces, de estas dos separaciones, pues elegimos la mínima, y la mínima pues, son 30 centímetros. Entonces, para este extremo, lo que es la parte de los voladizos, vamos a poner estribos de número 3 a cada 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, esa es mi primera separación. Ahora pasamos a la parte intermedia de la viga. Para la parte intermedia de la viga, pues calculamos una separación S2, que la estamos llamando así para diferenciarla de la otra separación, y pues igual utilizamos estribos de número 3, utilizamos estribos de 2 ramas, ¿sí? Y por tanto comenzamos a determinar el valor de BSR2, que no es más que B último menos BSR, ¿sí? Entonces, lo calculamos y obtenemos que el BSR2 pues es 23.700 kilogramos, ¿sí? Y esa separación 2 ahora me da de 11.29 centímetros. Entonces, como inicialmente nuestra separación máxima era de entre 2, que era 30 centímetros, entonces esta separación que obtuvimos de 11.29 y la separación máxima de 30 centímetros, pues de ahí elegimos la menor, y la menor pues son 11.29, entonces de manera práctica dejamos que la separación de estribos sea igual a 11 centímetros, ¿sí? Entonces, ya obtuvimos la separación de estribos para cada uno de los tramos, y ahora lo que faltaría por hacer, pues es determinar, bueno, revisar que se cumple esto, que se cumple esta relación, que el cortante último sea menor que todo esto que tenemos aquí. En ambos casos se cumple, entonces vamos bien, y lo que faltaría pues sería determinar la variación de cortante a lo largo de la viga, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar o hacer cortes a lo largo de mi viga para determinar en cada uno de los cortes qué cortante estaría actuando en cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí la viga se dividió en 7 tramos o 7 cortes, que sería el A, el B izquierdo, B derecho, el C izquierdo, el C derecho, el D izquierdo y el D derecho, ¿sí? Entonces, dependiendo en dónde nos estemos ubicando, ¿sí? Como recordarán, en esta parte de la viga, ¿sí? La viga trabaja como rectangular, y en esta otra parte de la viga, en donde ya tengamos un punto de inflexión del momento flexionante, pues la viga se transforma a una viga T, ¿sí? En este caso, la viga T nada más se presenta pues ya en el punto D, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en el siguiente esquema, ¿sí? Y la separación de estribos, pues tenemos 2, que son a cada 30 y a cada 11 centímetros, ¿sí? El BCR, pues en la zona rectangular, pues tenemos este valor, ¿sí? El BCR1, y en la zona de viga T, pues tenemos este otro valor. Los BCSR son los que calculamos hace un momento, ¿sí? El cortante resistente, pues es la suma de este, y el cortante último, pues es el que obtenemos directamente del diagrama de momento flexión, del diagrama de fuerza cortante, ¿sí? Entonces, de esta manera, así es como nos queda nuestro diagrama donde vemos la variación de cortante. No sé si ustedes en la pantalla están viendo el cuadrito que dice, que tapa ahí los cortes, que dice presentando. No, nada más lo veo yo. Si ustedes no lo ven, pues eso significa que están viendo sin problema donde están los cortes, ¿no? Porque veo aquí un corte A, y acá pues, yo no alcanzo a ver porque este cuadrito me lo impide, pero yo supongo que ustedes no lo están viendo. Entonces aquí... Tampoco se ve, profe. ¿Perdón? Tampoco se ve. Sí ven el cuadrito ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, déjenme ver si lo puedo quitar. Ah, sí, ahí está. Ahora sí, entonces tenemos cada uno de nuestros cortes. El primero pues es el corte A, que es donde inicia la viga, ¿sí? Tenemos nuestro corte B, nuestro corte C, F y G, que son los que corresponden a las zonas críticas,
¿sí? Aquí tenemos nuestra primera zona crítica, nuestra segunda zona crítica, y luego lo mismo en este otro apoyo, tenemos que F y G son las zonas críticas, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos los puntos donde tenemos los puntos de inflexión, en donde el diagrama de momento flexionante, pues es 0. Este es mi primer punto de inflexión, y este es mi segundo punto de inflexión. Entonces, dentro de estos dos puntos, nuestra viga está trabajando como viga T. Y fuera de ese punto, la viga ya funciona como rectangular, lo mismo de este lado. ¿Sí? Entonces, con base a esos puntos fue como se fue determinando la variación de cortante. Entonces, para cortante, pues en el punto A, ¿qué cortante estamos teniendo? Pues estamos teniendo que la viga es una viga rectangular, y entonces consideramos el cortante correspondiente de concreto, resistente de concreto a una viga rectangular, más el cortante correspondiente a la separación de estribos, que en este caso es de 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, esta variación de cortante que obtenemos aquí en A, o este cortante que obtenemos en A, pues va a ser constante hasta donde cambie, en este caso, pues va a ser constante hasta que lleguemos a nuestro paño de la columna. ¿Sí? ¿Por qué va a ser constante? Porque no cambia ni la sección transversal, ni el comportamiento como viga rectangular, ni cambia la separación de estribos. ¿Y lo ven? Entonces aquí, por eso, en este tramo, desde A hasta donde tenemos el paño de la columna, la variación de cortante pues es la misma, es constante. Luego nos pasamos ya, tenemos la columna, y luego el siguiente tramo, pues nosotros determinamos nuestra variación de cortante. ¿Cómo obtenemos esta variación de cortante? Pues igual, aquí, donde empieza donde está el paño de la viga, de la columna, perdón, pero del lado derecho del apoyo, pues tenemos una separación diferente de estribos. Tenemos estribos de número 3, pero a cada 11 centímetros. La sección de concreto, pues es una sección que se considera todavía como viga rectangular, ¿sí? Y tenemos ya separación de estribos de 11 centímetros. Entonces, haciendo esas consideraciones, que es lo que hicimos aquí en esta tablita, pues vean, tenemos un valor de variación de cortante, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el punto C? No, perdón, en el punto. Después de ahí, ¿qué sucede? Tenemos el punto D, donde tenemos ya nuestro punto de inflexión. Entonces ahí, pues ya nuestra sección a partir de ese punto, pues ya trabaja como sección T, y pues tenemos que tomar en cuenta ya la aportación del concreto, de resistencia cortante del concreto, pero como sección T, y la separación de estribos correspondientes, que en este caso ya son estribos a cada 30 centímetros. ¿Sí? Y pues para el resto de la viga, pues es prácticamente lo mismo, porque es una viga simétrica. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como se construye nuestra variación de cortante a lo largo de toda la viga, y no sé si tengan alguna duda, y si en la tarea pues llegaron a algo más o menos como esto. Yo tengo una duda. ¿La distancia del primer estribo de la columna se toma desde el paño o desde el eje longitudinal? El primer estribo se coloca siempre a una distancia de medidas desde el eje longitudinal de la columna. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dimos ahí unas indicaciones para colocar esa distancia? Si no me equivoco, es la mitad de la columna más la mitad de la distancia, la mitad de separación de estribos, si no me equivoco. ¿Sí? Pero nunca se ponen los estribos a paño de la columna. Siempre se ponen con la consideración que les mencioné en la clase pasada. ¿Sí?
Ok, gracias. Eso revisen en la presentación que les proporcioné la clase pasada. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Dudas? Bueno, hasta aquí es donde va a venir el examen del próximo martes, ¿sí? Únicamente va a venir el diseño, va a venir un ejercicio similar a este en donde ustedes van a necesitar determinar el diseño flexión y el diseño acortante, ¿sí? Entonces, solo van a venir esos dos temas en el examen del próximo martes, ¿sí? Para el examen va a empezar a las 11:30, ¿sí? Y va a terminar a las 13:45 y van a tener 15 minutos para poder escanear sus hojas, ¿sí? Ponerlas en PDF y subirlas a la plataforma, porque la plataforma se cierra exactamente a las 14 horas, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia se extiende, hay prórroga ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces tengan presente eso. ¿Bien? Y les reitero, no se vale subir fotografías, ¿sí? Solamente deben ser archivos PDF, todo en un solo archivo, ¿sí? Y que esté orientado de manera vertical para que se pueda leer, ¿vale? Bueno, entonces si no hay más dudas acerca de este tema, pues cerramos este tema y empezamos a ver lo que son columnas, ¿vale? Bueno. Bien. Entonces, como recordarán, en este curso nosotros vamos a aprender a diseñar una viga bajo efectos de flexión, bajo efectos de cortante. Después vamos a ver el diseño de columnas, ¿sí? La columna trabaja un poco diferente a una viga, porque en una columna, por la forma en cómo soportan cargas, una columna pues soporta cargas a compresión, ¿sí? Todo lo que está apoyándose sobre las vigas, pues las vigas se lo transmiten a las columnas, entonces son como cargas puntuales que están actuando sobre las columnas, pero además de eso, las vigas pueden flexionarse, las columnas pueden flexionar. Entonces, las columnas no nada más van a sufrir efectos de flexión, sino también van a tener compresión. Entonces, las columnas se diseñan con algo que se conoce como flexocompresión o están sometidas a esfuerzos de flexocompresión, ¿sí? Que podemos tener con flexocompresión simple, que se le conoce como flexocompresión uniaxial o flexocompresión biaxial. Uniaxial es cuando nada más tenemos la acción de una carga de compresión y un momento flexionante en alguno de los planos, o cuando se trata de flexocompresión biaxial, pues tenemos la acción de la carga axial más un momento en uno de los ejes, en uno de los planos, y otro momento en otro plano perpendicular, ¿sí? Entonces tenemos la acción de dos momentos flexionantes y una carga puntual, ¿sí? Entonces, para poder diseñar estas columnas, van a ver que más adelante vamos a hacer algo que se conocen como diagramas de interacción, ¿sí? En donde esos diagramas, cada columna que nosotros diseñemos va a tener su propio diagrama de interacción y con ella vamos a poder evaluar la capacidad de carga y de resistencia a flexión de la viga bajo distintas combinaciones, ¿sí? No va a haber una carga única y un momento flexionante único que nos determine que solamente la columna va a resistir esa carga y ese momento flexionante, ¿no? Vamos a ver una serie de combinaciones de cargas y de momentos flexionantes que la columna puede resistir, ¿sí? Bueno, entonces en este tema vamos a empezar a ver lo que son columnas cortas, vamos a tener cómo es su comportamiento, vamos a ver estos diagramas de interacción y vamos a ver un tema muy importante que son los efectos de esbeltez, ¿sí? Los efectos de esbeltez pues, son básicamente cómo una columna le afecta si esta columna es muy larga
y su sección transversal muy pequeña, ¿sí? Entre más largo sea un elemento, pues va a tener mayor problema de esbeltez. ¿Por qué? Porque debido a esta longitud tan grande que tiene la columna, a esa esbeltez, pues su capacidad de carga se va a reducir de manera significativa. ¿Por qué? Porque no va a poder alcanzar su falla, por ejemplo, la flexión, no va a poderse presentar, porque lo primero que va a ocurrir con una columna esbelta, pues es su falla por pandeo, ¿sí? Entonces, eso tenemos siempre que revisar, que las columnas no presenten ese comportamiento, y si lo van a presentar, pues tenemos que diseñarla para que tenga, para que aunque sea esbelta, pues tenga un comportamiento adecuado, ¿sí? Entonces, todo esto de dimensionamiento de columnas lo vamos a ver de acuerdo con las normas vigentes de la Ciudad de México para el diseño de elementos de concreto reforzado. ¿Bien? Bueno. ¿Cuáles van a ser las hipótesis de diseño para el caso de columnas de concreto reforzado? Pues son prácticamente las mismas hipótesis de diseño que empleamos para el caso de vigas. Vamos a seguir considerando que la resistencia a tensión del concreto va a ser nula, aunque eso no es cierto, pero para fines prácticos nos simplifican mucho el cálculo para poder determinar la resistencia de una columna. Otra de las hipótesis va a ser que nosotros vamos a considerar una adherencia perfecta entre el concreto y el acero de refuerzo, ¿sí? Esta es una hipótesis en donde pues no necesariamente se va a cumplir siempre, ¿sí? La adherencia perfecta entre el concreto y el acero de refuerzo pues no existe, siempre va a haber de repente algunos deslizamientos, sobre todo cuando ya se sobrepasan un determinado nivel de esfuerzo, ¿sí? Pero para fines prácticos nosotros no vamos a considerar esa pérdida de adherencia, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer un análisis más refinado del comportamiento de esta estructura, sobre todo ya para evaluar su comportamiento cercano a la falla, pues ahí sí conviene utilizar eso y se toma en cuenta, pero ya la metodología de análisis y diseño pues es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, lo que vamos a ver en este curso, que es lo que estamos viendo aquí es lo que se utiliza en la práctica. Actualmente ya el reglamento de construcciones de la Ciudad de México pues ya permite que se hagan análisis no lineales para ciertos casos, y entonces ahí podemos tomar en cuenta esta pérdida de adherencia que puede haber y también otros aspectos que inicialmente nosotros no los tomamos en cuenta. ¿Sí? Otra de las hipótesis es que los esfuerzos de compresión pues los toma el concreto y los esfuerzos de tensión los toma el acero, ¿sí? Entonces, para fines prácticos así los tomamos, ¿sí? Y con esto pues se refuerza la hipótesis de que nosotros consideramos que la resistencia a tensión del concreto es nula, que no es cierto, ¿sí? La siguiente hipótesis es que vamos a considerar que las deformaciones entre el concreto y el acero son directamente proporcionales a la distancia a su eje neutro de la sección, excepto cuando ya tenemos vigas de gran peralte, ¿verdad? Pero para eso, para lo que nosotros vamos a estar viendo aquí, pues siempre se va a cumplir que las deformaciones son directamente proporcionales al eje neutro de la sección, ¿sí? Esta hipótesis pues, es la que utilizamos para cuando nosotros, por ejemplo, estábamos determinando la resistencia a flexión de una viga, en donde nosotros proponíamos distintas profundidades de eje neutro, y con estas propuestas nosotros determinamos si la resistencia a flexión de la viga, ¿sí? Y hasta que encontrábamos el equilibrio, mediante el equilibrio, que si las fuerzas de tensión y de compresión son iguales, pues entonces ya encontrábamos la resistencia de la viga, ¿no? Aquí vamos a hacer algo similar, ¿sí? Pero en este caso pues son columnas, ¿sí? También vamos a seguir considerando que la deformación máxima de compresión del concreto es 0.203, y la distribución de esfuerzos en la zona de compresión del concreto que considera el comportamiento inelástico del concreto, pues va a ser una distribución de esfuerzos simplificada, ¿sí? Recordarán que al inicio del curso les comentaba que ese volumen o ese bloque de esfuerzos que nosotros tenemos que corresponde a los esfuerzos de compresión, pues tiene una forma parabólica. Nosotros hacemos una simplificación a que esa forma, en lugar de ser parabólica, sea
Es una forma rectangular. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es una columna? Pues como lo dice aquí, simplemente es un elemento estructural que se encarga de transmitir las cargas de una estructura hacia la superficie de apoyo. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en lo que estamos viendo aquí en pantalla, tenemos una columna, esta columna, y ya a esta columna le llegan dos traves, una trave en esta dirección y la otra trave en esta otra dirección. Cada una de estas traves pues, le va a transmitir un momento a la columna y una porción de carga axial que esté soportando, ¿sí? Que esté soportando la viga. Entonces la viga, la columna, perdón, pues va a soportar la acción de la carga más la acción de un momento en esta dirección y un momento en esta otra dirección, ¿sí? Este es el caso más general en donde tendríamos un comportamiento a flexocompresión biaxial. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos columnas esbeltas, pero también tenemos algo que se conoce como columna corta. ¿Qué es una columna corta? Es una columna que no va a presentar problemas de esbeltez, ¿sí? Es decir, que sus dimensiones de la sección transversal no son tan pequeñas con respecto a su longitud, ¿sí? ¿Qué es una columna corta? Simplemente es la columna que no va a tener este problema de pandeo. Por ejemplo, si yo tengo esta columna y yo le aplico una carga de compresión, ¿qué va a pasar con mi columna? Pues mi columna va a tender a ensancharse, ¿sí? Porque la voy a estar comprimiendo. Y al comprimir algo, pues el elemento va a tender a ensancharse, ¿sí? Que es lo que está aquí representando este rectángulo con línea punteada roja, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si esa condición se llega a presentar, entonces la columna va a fallar por aplastamiento, ¿sí? Se va a aplastar. Y el comportamiento, pues va a ser un comportamiento de columna corta, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esta columna es muy larga? ¿Sí? Cuando yo la empiece a comprimir, pues en lugar de que se empiece a ensanchar, como lo estoy viendo aquí en esta figura, mi columna pues va a tender, en vez de ensancharse, va a tender a pandearse, como lo estamos viendo aquí. Y entonces la columna, pues no va a alcanzar a fallar por aplastamiento, sino va a fallar primero por esbeltez antes que por aplastamiento. Y entonces cuando eso sucede, pues eso significa que mi columna pues es una columna esbelta, no es una columna corta. Entonces, para fines prácticos, para fines de diseño, pues vamos a tratar siempre de trabajar con columnas cortas, en donde siempre se presente primero la falla por aplastamiento en lugar de la falla por pandeo, ¿sí? Esa va a ser siempre la consigna que vamos a hacer con el diseño de columnas, ¿sí? Este es un ensayo de una columna corta compresión, una columna simple, una columna reforzada y una columna sonchada, ¿sí? Entonces vamos a ver en este video cómo es el comportamiento de la columna bajo estas condiciones. Cuando dice que es simple es que no tiene refuerzo, cuando es reforzada es que tiene refuerzo longitudinal, como las vigas, y cuando dice sonchada es que significa que la viga tiene estribos, ¿sí? Entonces, en este video que es muy ilustrativo, vamos a ver cómo es el tipo de falla o el modo de falla para cada una de estas condiciones. ¿Vale?
Bien. Bien. Entonces, ahorita en este video ustedes acaban de ver la influencia que tiene el acero de refuerzo.
tanto el longitudinal como el transversal. Cuando tenemos una columna que no tiene nada de acero, pues el único material que va a aportar a la resistencia a compresión de la columna, pues va a ser el concreto, en este caso. Si no tenemos concreto, si no tenemos acero en la columna de concreto, ¿qué es lo que pasó cuando lo ensayaron? Pues la columna pues, tendió a ensancharse y pues aparecieron ahí unos planos verticales, unos planos verticales que provocaron la falla de la columna porque se fue ensanchando, ¿sí? ¿Qué pasó cuando tenía únicamente la columna refuerzo longitudinal? La falla se empezó a presentar justo en donde se tenía localizado el acero longitudinal, ¿sí? ¿Por qué pasó eso? ¿Sí? Pasó muy simple, ¿sí? Cuando empiezan a cargar la columna, pues en este caso tienen dos materiales, tienen el concreto y tienen el acero de refuerzo, ¿sí? Ambos contribuyen a la resistencia a compresión de la columna. Pero ¿qué va a pasar con el acero longitudinal cuando lo empiezan a comprimir? ¿Qué creen que pasa con el acero? ¿O qué creen que pasó con el acero cuando lo empezaron a la columna a comprimirla? ¿Qué se imagina que pasa con el acero? El concreto va a tender a expandirse, pero ¿qué va a tender a hacer el acero de refuerzo? ¿Qué trata de hacer? ¿Cómo? Fuera, por así decirlo. ¿Cómo? Perdón, no te entendí, Leonardo. Que se va como a curvar como hacia afuera de la columna, por así decirlo. Sí, se va a pandear. La manera de decirlo correctamente es pandearse, ¿no? El acero se empieza a pandear, ¿sí? Me dan de cuenta que, pues, imagínense la varilla sola. Una varilla tiene una gran capacidad de resistencia a la tensión y por esa razón nosotros donde tenemos esfuerzos de tensión, pues ponemos las varillas, ¿no? Para que resistan tensión. Quien resiste los esfuerzos de compresión, pues es el concreto, ¿no? Entonces, en este caso, las varillas que tenemos ahí, al comprimirla, pues va a aportar un poco a la resistencia a tensión, a compresión de la columna, pero va a llegar en un momento en como son elementos muy esbeltos, pues la varilla o la barra pues va a tender, conforme van incrementando la compresión, la barra va a tender a pandearse, ¿sí? Y al pandearse, pues hace que en donde está ubicada la varilla, pues al estarse pandeando la barra, pues hace que todo lo que esté alrededor de ella, en el lado donde se está pandeando, pues lo aviente, ¿verdad? Y que ya hace que reviente la columna en esa parte donde están las varillas. Por eso en el video me comentaban que donde empezaron a aparecer las grietas, al estar comprimiendo la columna, pues fue precisamente donde estaba localizada las barras, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasó cuando le colocaron a los estribos o en este caso los sunchos? En este caso eran vigas circulares y le colocaron sunchos de alambrón. ¿Qué pasó ahí? Cuando empezaron a aplicar carga, ¿sí? Ahí sí se dieron cuenta, mencionaron dos máximos, el primer máximo y el segundo máximo. El primer máximo, pues, ¿a qué correspondió? Correspondió en el momento cuando la columna empezó a perder todo su recubrimiento, ¿sí? Como el recubrimiento que está cubriendo, la redundancia, todo lo que está dentro del núcleo de concreto confinado por el suncho, ese recubrimiento pues no tiene nada de refuerzo. Entonces, conforme vas aplicando carga a la columna, pues la columna va a tender a ensancharse y como esa zona, ese recubrimiento no tiene ningún refuerzo que le ayude a contener ese ensanchamiento, pues la columna pierde completamente su recubrimiento, ¿sí? Al perder ese recubrimiento no significa que la columna ya perdió su capacidad de carga, aún no. Al perder ese recubrimiento lo que nos está indicando el problema es que a partir de ese momento el sunchado va a empezar a trabajar, ¿sí? El sunchado es todo lo que está conteniendo dentro de ese núcleo el concreto confinado. Y entonces por eso mencionan un segundo máximo. Ese segundo máximo es cuando pues, se alcanza cuando ya falla el núcleo de concreto confinado, ¿sí? Entonces el primer máximo ocurre cuando falla el recubrimiento
y el segundo máximo ocurre cuando ya falla la columna prácticamente, ¿sí? Cuando ya el núcleo pues, se hace pedazos, ¿sí? Entonces, el que nosotros le coloquemos a las columnas estribos, pues o sunchos, pues va a ayudar a tener esfuerzos de confinamiento, y eso va a provocar una mayor capacidad de carga de la columna, ¿sí? Entonces, este ejemplo muy ilustrativo, muy sencillo, la verdad, para hacer estos modelitos, pues son muy representativos, muy claros para poder entender el comportamiento de una columna y el comportamiento de cada uno de los materiales que están involucrados en el diseño de la columna, ¿sí? Cuando tenemos la columna sin refuerzo, que es simplemente de concreto, cuando la tenemos únicamente con refuerzo longitudinal, y finalmente cuando la tenemos con refuerzo con longitudinal y refuerzo transversal, ¿sí? Que puede ser hélices, ¿no? Refuerzo helicoidal con sunchos, o pueden ser estribos, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, jóvenes. ¿No? Bueno, entonces, para una columna simple, sujeta a carga axial nada más, si nosotros queremos determinar su capacidad de resistencia, ¿sí? Si es una columna de concreto reforzado, pues vamos a tener que tomar en cuenta para determinar esa resistencia, pues la contribución de lo que es el concreto, ¿sí? Más la contribución de lo que sería el acero de refuerzo, que en este caso es el refuerzo longitudinal y helicoidal, que es esto que tenemos aquí, ¿sí? Esta parte es lo que nos aporta el concreto, y esta parte es lo que nos aporta el acero de refuerzo, ¿sí? Simplemente va a ser la suma de ambos materiales, la resistencia que aporte cada uno de los materiales, ¿sí? Y esa va a ser la resistencia compresional de la columna. Ese es el caso más simple, ¿sí? En donde únicamente las columnas van a estar sujetas a carga axial, ¿sí? De acuerdo con las expresiones que nos da el reglamento de la Ciudad de México, pues es algo similar, ¿sí? Esto que está aquí no es más que la resistencia que aporta la sección de concreto, más la resistencia que aporta el acero de refuerzo, ¿sí? Si se fijan, aquí tengo el FB' multiplicada por el área gruesa del concreto, y acá tengo el área de acero multiplicada por su esfuerzo de fluencia, y con ello obtengo fuerzas y obtengo la resistencia, ¿sí? Los factores de reducción FR, pues va a depender. FR va a ser igual a 0.75 cuando falle tensión, FR también va a ser 0.75 cuando tenga estribos, 0.65 cuando tenga núcleo sin confinar, y 0.65 cuando sea falla por aplastamiento, ¿sí? Entonces, el FB', pues ya sabemos que es 0.85 por F'C, y la profundidad de esto va a ser del bloque de esfuerzos a compresión, pues va a seguir siendo igual a un factor beta 1 por la profundidad del eje neutro, ¿sí? Aquí de manera muy rápida se presenta un ejemplo para determinar la resistencia de una columna con refuerzo helicoidal, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Pues incluso aquí viene este ejemplo presentando los dos casos, cuando tenemos el primer máximo, que es antes de que falle el confinamiento, y el segundo máximo cuando ya trabaja el confinamiento, cuando ya tenemos la participación del núcleo de concreto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia para determinar este primer máximo y este segundo máximo? ¿Sí? Para determinar el primer máximo, ¿qué tomamos en cuenta? El FB'(C) por el área gruesa del concreto, más el área de acero multiplicado por su esfuerzo de fluencia, ¿sí? El área gruesa, para este caso, el área gruesa pues es el área considerando el diámetro total de 35 centímetros de la columna, ¿sí? Ese es mi área gruesa. Mi área confinada pues es todo lo que está dentro de los sunchos. Entonces, para este caso, el suncho es de 30 centímetros, entonces eso es lo que yo le estoy llamando mi área confinada, ¿sí? Es un área mucho menor, en donde no tomamos en cuenta el área que aporta el recubrimiento, ¿sí? Entonces, para obtener el primer máximo, simplemente hacemos la suma de la resistencia al concreto más la resistencia de acero, considerando el área gruesa, ¿sí?
y eso nos da 332 toneladas. Ahora, para el segundo máximo, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues es algo similar, pero ahora no nada más voy a tomar en cuenta la resistencia que aporta el núcleo de concreto. Ya para eso, aquí ya no vamos a considerar la parte que aporta el recubrimiento, vamos a considerar la resistencia del acero, pero adicionalmente vamos a considerar la participación del refuerzo helicoidal, que es lo que va a estar confinando ese núcleo de concreto, y de esta manera nosotros determinamos nuestra resistencia de la columna, ¿sí? En este caso nos da 381 toneladas, ¿sí? Entonces, al considerar la participación, a pesar de que la dimensión del núcleo de concreto se reduce, ¿sí? Sino el área efectiva de concreto, mejor, por así decirlo, pues la resistencia que obtenemos de esta columna sencilla pues sea mucho mayor a la que teníamos cuando no tomábamos en cuenta la participación del acero helicoidal, ¿sí? Al tener este acero helicoidal que confina la columna, pues la resistencia de la columna se incrementa, ¿sí? Entonces, es un ejemplo muy sencillo, pero muy práctico para entender cómo es la influencia del acero helicoidal o el acero de confinamiento que ayuda a incrementar la resistencia a compresión axial de una columna, ¿sí? Este es el caso más simple de diseño de columna, ¿sí? Difícilmente vamos a encontrar una columna que nada más esté sujeta a carga axial, ¿sí? Pero esto es fundamental entenderlo para poder comprender cómo es el comportamiento ya general de una columna que está sujeta a flexocompresión, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda, jóvenes? Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí le vamos a dejar, ¿sí? A ver, sí, dígame. El paso de hélice es la distancia que hay entre los estribos, o entre los alambrones, en este caso. La separación, esa es la distancia que hay desde que hay la separación, valga la redundancia, entre hélices. Cuando son hélices no se les llama propiamente estribos, ¿sí? Estribos son cuando están separados. Una hélice toda va continuo, ¿sí? Se va enrollando a lo largo de toda la columna, ¿sí? Y la separación de la hélice, pues es el equivalente a la separación de estribos, ¿sí? Voy a seguir. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces aquí le dejamos. El próximo jueves continuamos con esta clase de diseño de columnas. Probablemente el próximo jueves yo no pueda impartir la clase porque tengo que salir a hacer unas pruebas de campo, pero yo voy a dejar a uno de mis becarios para que les dé esa clase, para que no la pierdan, ¿no? ¿Sí? Y el próximo martes sí nos vemos para lo que sería el examen. ¿Sale? Entonces, si no tienen alguna duda, comentario, aquí nos lo dejamos y nos vemos el próximo martes. Yo en un rato más les subo esta presentación que vimos y la anterior con el ejercicio ya corregido para que pues tengan para estudiar. ¿Sale? Bueno. Sale, profe, muchas gracias. Entonces, Gracias, buen día. no se confíen, estudien, jóvenes. No se pongan a estudiar a la hora del examen porque no les va a dar tiempo. ¿Vale? Entonces, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.